Bueno, CRAC nació como un espacio dedicado a las residencias artísticas, a las residencias también de investigadores, no necesariamente centrado en la idea de las artes visuales, sino que también pensando un poco cómo distintos investigadores desde la visualidad podíamos incidir o podíamos repensar la relación con la ciudad. El 2007 llevaba en Valparaíso, había 4 años de la inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y nos interesaba también pensar un poco cuál era la relación en la ciudad con la noción de patrimonio y cómo se estaba instrumentalizando por parte de, por un lado, de políticas municipales, públicas, o ausencia de políticas públicas, también privadas, ¿no? Y por eso también nuestra idea era, y es, digamos, todavía, a partir de las prácticas de arte contemporáneo y de pensamiento contemporáneo, instalar ciertas preguntas dentro del el espacio público y en relación con la esfera pública. Las residencias nos permitían no hacer un hotel para artistas, ni una agencia de turismo para artistas, siempre nos alejamos un poco de esa idea, ¿no es cierto? Sino que la idea de la residencia era pensar qué significa residir en un lugar de manera sostenida o de manera temporal, ¿no es cierto? Entonces, la residencia en un lugar implicaba afectarse por el lugar, ¿no es cierto? Entonces, esa afección por el lugar permite establecer, en el mejor de los casos, vínculos, o también permite, digamos, adoptar una toma de posición frente al lugar. En ese sentido, el proyecto siempre ha sido un proyecto político, pero no macropolítico, sino que es un proyecto también que ha, digamos, querido pensar una micropolítica del lugar también en relación a Valparaíso. El CRAC no es un colectivo, punto uno, ¿no? Es una plataforma de trabajo. Y como bien lo hemos conversado en otras circunstancias, una cosa es tener un colectivo y otra cosa es que funcione colectivamente. Son dos dimensiones, modos de hacer muy diferentes. Y desde ese punto de vista, como decía Paulina, lo que reside es el discurso y la práctica, no, por así decirlo, bueno, la cordialidad y el beneplácito de los artistas como arquitectos, historiadores que vienen a Valparaíso de alguna manera a presentarnos, a discutir con las dimensiones comunitarias con las cuales nosotros trabajamos acá. Claro, la idea también ha sido un poco resistirnos a una definición absoluta de lo que es CRAC, ¿eh? Porque creo que muchas veces también un sistema con el cual no estamos totalmente de acuerdo nos exigió un poco definir, ya, pero ¿qué es CRAC? ¿Es un espacio de residencia, un espacio de investigación? ¿Qué es lo que es? Defínanse, hacen gestión, hacen investigación, que definan qué es lo que hacen así de manera absoluta. Y nosotros creemos que, si bien las definiciones a veces son importantes para entender ciertas cosas y ciertos procesos, a veces hay que ir redefiniendo también en la medida que la práctica lo permite. Y eso nos diferencia o nos permite cierta, digamos, otra manera de actuar y otra manera de accionar en relación, por ejemplo, a un tipo de institucionalidad que sea más fija, como por ejemplo podría ser el campo académico, en el cual nosotros también nos desempeñamos como profesores, ¿no es cierto? Pero digamos que CRAC sería un espacio mucho más experimental de trabajo, que creemos es muy importante en el campo de la investigación, y ojalá propiciar también procesos de investigación desde la visualidad, desde el pensamiento contemporáneo, que digamos esté fuera del campo académico, pero que también se pueda inscribir dentro de otro contexto, y ese otro contexto donde pensamos esa inscripción es el contexto de la ciudad. Yo creo que los núcleos, las redes, los niveles de infraestructura son capaces de poder a lo mejor vincular molecularmente de alguna manera una ciudad. De hecho, yo comparto con Guattari, la guerra que viene es molecular. Y me refiero a que es exactamente igual a lo que sucedió con los chicos que protestaban por la educación pública y de calidad. La resistencia no está en la construcción de la oposición, sino que está en cómo se construye subjetividad.
correr alrededor de la moneda tenía que ver con una capacidad de poder reinventar el imaginario, de poder poner en tensión y en conciencia un problema público y transversal en este país, ¿no? Bueno, esa producción de subjetividad, como bien dice Carlos Osa, ¿no? Esta instalación de conocimiento hace público en que el mall en ese lugar no es un proceso de crecimiento de ciudad, es un proceso que estanca, ¿no? Una especie de tapón. Entonces, las dimensiones de participación tienen que ver, como bien comentaba Paulina, sobre una condición de micropolítica. Uno tiene que entender el problema y entender que uno es partícipe de ese problema. Bueno, nos situamos, fuimos a las protestas, fuimos en el fondo también a participar desde foros, desde los mismos emplazamientos de cómo sea que está el plan director, ¿no es cierto?, patrimonial, a dar la opinión, ¿no? Y de alguna manera el cómo se participa, yo creo que es militantemente, ¿no? Es decir, me la juego por este punto y eso significan muchas otras cosas que de alguna manera se tienen que poner en práctica. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el CRAC ha podido situarse, insisto, desde un punto de vista ciudadano, ¿no? Y no lo digo con el know-how, el giro ciudadano de hoy día, ¿no? Hoy día todo es ciudadano, todo es participación, todo... No, pues esto es más viejo que esto no es de ahora, ¿no? Esto es una práctica sostenida en el tiempo y me imagino que los resultados, como tú bien dices, están ahí expuestos, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la participación al final es una clave lo que el concepto de autoorganización. Entonces, siento que siempre hay miedo con la autoorganización. O sea, genera un poco de, bueno, se van a juntar, pero ¿qué van a hacer? Como se están juntando de manera autónoma y que hay algo raro, que yo creo que también en ese sentido tenemos todavía mucha desmemoria respecto a nuestro proceso democrático quebrado y recuperado y en transición, etcétera. Creo que ahí también hay un tema que incluso a nosotros nos interesa mucho, es decir, uno de los grandes logros de la dictadura fue la fragmentación del tejido social, ¿no es cierto? Así como separar y tener miedo a volver a juntarse. Lo que nosotros queremos es juntarnos. Lo que más tal vez interés tiene para nosotros es crear o recrear nuevos espacios de socialización. Y eso desde la práctica de arte contemporáneo como una herramienta más es posible, ¿no es cierto? Sabemos que eso no viene solamente con hacer una reunión o un taller. Tenemos que vincularnos con otros también que vienen de otras áreas. Entonces, para nosotros ha sido importante vincularnos con gente que viene que está pensando esto mismo desde otros lugares, desde la arquitectura, la sociología, la antropología urbana, etcétera, y de las organizaciones ciudadanas, pues sí hay que aprender de ello. Cuando hablamos de conocimiento local, a eso nos referimos. Oye, aquí hay una manera de organizarse de siempre, no es de ahora. Hay una manera de practicar, de entender el lugar, de representar el lugar, que sería, ¿no es cierto?, lo que en un sentido sería se puede, digamos, entender como la visualidad o la creación de discursos. Hay una manera de hacerlo acá, local, que puede ser mejor, peor, que otra, da lo mismo, no es de comparar, sino que hay una manera. Bueno, ¿cuál es esa manera? Nosotros no estamos inventando nada, como dice José, nuevo, porque hay mucha gente que ya ha pensado esta cosa antes, y tampoco hacer digamos, tener que explicarle o enseñarle a la gente que es arte contemporáneo, no es nuestro interés, sino que en la práctica misma, a partir de distintas acciones, poder con nuestras herramientas y con las herramientas de los otros generar algún tipo de modificación. Eso es autónomo, es autonomía, creación de autonomía. Muchísimo nos interesa la autonomía y la emancipación, son cuestiones que todavía necesitamos en nuestra sociedad. Es largo, no es una cosa a corto plazo. Por eso decía antes, hablaba como esta ansiedad que vino en algún momento, decir como que acá tiene que haber festival de todo. La verdad es que me parece muy interesante muchos de los festivales que se hacen y las actividades y la gente que viene, pero no entiendo por qué el recargar, además en un periodo muy corto del año, ¿no es cierto?, recargar de una serie de cosas y hay que hacer, y todos quieren hacer cosas, digamos, eventos.
eventos que duren un tiempo, porque digamos incluso probablemente tiene que ver con esta idea de esta, digamos, crisis de Santiago, ¿no es cierto?, de que ya hay que salir de Santiago, y por otro lado hay que pensar que Valparaíso está definido, es una ciudad-puerto, como dijo José, y el puerto de Valparaíso está privatizado desde la dictadura en más de un 80%, entonces hay muy poco dinero del puerto de Valparaíso, que es millonario, ¿no es cierto?, la cantidad de movimiento que tiene, que es muy grande, y muy poco el dinero que llega realmente a la ciudad, que se puede invertir en la ciudad. Entonces uno nos explica que es un puerto que tiene tanto movimiento y que la ciudad que está al lado del puerto, ¿no es cierto?, tenga tantos problemas de infraestructura pública. Eso, digamos, es una característica y una particularidad. El tejido social creo que no lo hemos tenido que rearmar, y lo han rearmado gente que ha estado antes que nosotros, ¿no es cierto?, que ha hecho proyectos, digamos, para poder generar y recuperar, digamos, los espacios de socialización. Pero yo creo que son procesos largos también, por eso hablaba un poco de los tiempos de los lugares. Cuando nosotros hablamos de las organizaciones, que nos interesan las organizaciones ciudadanas, digamos, vecinales, no quiere decir que todos estamos pensando lo mismo. Nosotros formamos parte de un grupo que es la Red Cabildo Patrimonial, que era una red, digamos, de muchas juntas de vecinos, organizaciones muy diversas en la ciudad. La idea era convocar espacios de reunión justamente para informarse sobre los procesos que están pasando en la ciudad, de la más diversa, digamos, de la diversidad de personas y de agrupaciones. Entonces yo creo que esas instancias son difíciles de mantener también, justamente porque la precariedad, es decir, el desarrollo económico en la ciudad ha estado detenido por estas condiciones que mencionaba, porque lo que decía José, no hay como un modelo de desarrollo de la ciudad muy claro por parte de las autoridades. ¿Qué mejor infraestructura política y cultural que los clubes deportivos de fútbol amateur? Donde toda la historia social está plasmada en las fotos de los equipos de fútbol, en la historia que de alguna manera está constituyéndose en esos espacios. Entonces, claro, como bien dice Paulina, hay una implicación que es muy interesante. La dimensión comunitaria y la dimensión de los ejercicios de participación es una práctica que nosotros hemos hecho, que todos hemos hecho, todos hemos participado. Ahora, lo que es hoy día un planteamiento interesante a desarrollar es de qué manera eso se hace un ejercicio sostenible en el tiempo, ¿no? Y que involucre más gente, no los mismos, ¿no? Mucho más gente. Y que de alguna manera no echarle el cuerpo al lado a un espacio que es político, micropolítico. Yo creo que está bien ponerse a discutir. Ahora, lo importante es entender de qué manera cuáles son las proposiciones para poder agendar ese tipo de trabajo. Muchas prácticas de conocimiento local nunca pueden ser patrimonializables. Claro. No alcanzan. Entonces dice, no, pero es que esto que están haciendo ahí no es patrimonial. A veces es mejor. Así como que eso que se está haciendo ahí, eso no es tan importante. Esas cosas no tan importantes creemos que a veces está súper bien que no puedan pasar a los estudios, a estos informes que se hacen sobre lo patrimonial, ¿no es cierto? Es decir, esas prácticas o esas memorias que se resisten a veces a pasar al campo, digamos, más normalizado de lo que es lo patrimonial o no patrimonial en esta ciudad, creo que es lo que hay que agradecer que esté ahí, ¿no es cierto? Que se quede ahí un poco detenido porque tiene otros procesos. Los procesos culturales son mucho más flexibles y mucho más, digamos, con sus propios tiempos que lo que nosotros pensamos, que lo que queremos nosotros absorber. Jean-Luc Nancy dice que hay una diferencia entre sociedad y comunidad, ¿no? La sociedad tiene que ver con procesos de homogenización, construcción de normas, de acuerdos. Y la comunidad no se refiere directamente más de lo mismo, sino que se define desde el otro.
el otro es segmento, es diferencia, es discusión, es oposición. Yo creo que Crack tiene un desarrollo en torno a la idea de comunidad que no tiene que ver con el acuerdo, sino que tiene que ver con una postura de crítica. Y la crítica no es estar, como te comentaba antes, en oposición, sino que es tomar un lugar. Si tú me preguntas sobre cuál es la definición de Crack en torno a otras organizaciones sociales, es que estamos hablando desde un lugar. Cómo el arte establece un vínculo con la vida en torno a una serie de herramientas que son capaces de poder ser compartidas. La experiencia, en el fondo, es posible transferirla a partir de algo que tiene que ver con un planteamiento crítico y a su vez con regalarnos espacios donde podamos intercambiar distintos puntos de vista. O sea, de alguna manera, el Crack, sí, como dice Paulina, somos parte de una organización, somos parte de muchas organizaciones. Ahí hay algo que puede ser de alguna manera interesante en torno a lo que no se define, ¿no? Y por eso aquí comentamos que el Crack es un escritorio de trabajo, ¿no? Es un buró, es una plataforma de trabajo, que de alguna manera son proyectos que nos involucran. O sea, por ejemplo, como decía Paulina, nos estamos ahora contactando con los chicos del topo.cl, que son chicos de, en el fondo, la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso, para poder entender cuáles son las visiones más contemporáneas sobre la ciudad de Valparaíso. La ciudad de Valparaíso, por darte un dato técnico, así como lo comentamos antes, ¿no es cierto? Publicaciones contemporáneas sobre esta ciudad, ya podrán haber seminarios, estudios, totalmente de acuerdo, encuentros, súper interesantes, pero publicaciones sobre esta ciudad en torno a discusiones medioambientales, en torno, como tú dices, de estas visiones antropológicas que están entrecruzadas con él, ¿dónde están? Memoria política tampoco. Claro, ¿dónde aparecen? O sea, de alguna manera hay un déficit académico, por un lado, ¿no es cierto?, en torno a saber cómo se produce ciudad, ¿no? Y cada uno de los actores de las organizaciones sociales, como de disciplinarmente también hablando, han dejado, yo creo, Valparaíso con el eslogan de una dimensión cultural de práctica, de industrias, de creatividad, de modelos de negocio, que implicadamente la han ido desvistiendo, ¿no? Cuando de alguna manera las posiciones de un discurso programático o de una diferencia, vuelvo a insistir, es a partir del otro. Entonces yo creo que ahí hay algo que como definición desde Crack nos involucra, ¿no? En poder tener vínculos con los demás y plantearnos, ¿no es cierto?, como un lugar donde podamos compartir una experiencia, ¿no? Cómo la distribuimos, cómo la compartimos, cómo la construimos. Digamos, esta importante tal vez atención sobre los vínculos del arte y el activismo, ¿no es cierto?, lo que incluso ha llegado a convertirse en un concepto de activismo, ¿no es cierto? Claro, en ese sentido, por ejemplo, para nosotros es muy importante cuando trabajamos con los artistas, cuando hacemos las residencias, no nos interesa que se generen productos, obras, ¿no? Ahí también hay una diferencia, es decir, eso es una clave, es decir, nosotros nos interesa más el proceso de trabajo que el resultado final como producto que después, por supuesto, pasa muchas veces a ser parte del mercado del arte. Estamos totalmente al margen de aportar al mercado del arte. Bueno, tal vez es una de las razones por las cuales no estamos o no hemos podido ser beneficiados con fondos públicos, porque en realidad nuestro interés no va por ese lado. Sabemos que existe, que está ahí y que tiene su propio devenir. Nosotros estamos en otro lugar donde sí, por cierto, que los bienes son más inmateriales, que también se pueden negociar, por eso no hay tanta ingenuidad en eso, pero sí nos interesa mucho más el proceso de trabajo que el resultado final como obra, ¿no es cierto? Entonces, para eso hay un tipo de práctica, un método de trabajo, un modo de hacer digamos, el arte contemporáneo que cabe dentro de eso, y por eso que
trabajamos con algún tipo de, con ciertos, digamos, artistas que van por esa línea y no tanto por hacer una obra, ¿no es cierto? Que su objetivo sea venir a hacer una pintura a Valparaíso, no, no es nuestro interés. Y por eso mismo es que nosotros trabajamos en conjunto, es decir, cuando viene un artista en residencia no viene y nosotros le decimos, bueno, ¿qué necesita? ¿No? Sino que, ¿qué vamos a hacer juntos? Mira, nosotros estamos desarrollando más o menos estas líneas, o seguimos desarrollando algo que empezamos con alguien que vino antes, hace 2 años atrás o hace un mes atrás, ¿no? Entonces hay líneas de trabajo que estamos desarrollando. ¿Y dónde vas a hacer el proyecto tú? ¿Dónde te interesa que tramemos algo en conjunto? O sea, por eso que es un proceso colectivo de trabajo, como decía José. No somos un colectivo, pero sí trabajamos colectivamente y no somos productores para el artista, ¿no? En el sentido de que de estar, digamos, de conseguirle las cosas que necesite. Y yo creo que tampoco exigirle mucho más a la práctica artística. O sea, tampoco es como... Nosotros sabemos que muchos de los problemas que hay en Valparaíso, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de solucionarlos. No, hay cosas, son muy macro, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que si uno sostenidamente genera una línea de trabajo, algún tipo de modificación tiene que tener, seguro. Eso es una cuestión que nosotros tomamos desde atrás, además. Y en ese sentido quería como también decir que nosotros nos interesa mucho la investigación en la medida de digamos, de enfrentarnos a la desmemoria que ha habido en nuestro país en general, generalizado, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que nosotros queremos aprender de lo que se hizo antes, de cómo digamos, de cómo hay procesos sociales que se detuvieron, se quebraron, ¿no es cierto? Y también se neutralizaron. Hay cosas que nosotros queremos saber de este lugar que no se han dicho por miedo, porque no se pueden decir por dolor, etcétera, ¿no? Entonces, queremos también aprender de esos otros procesos que están en el pasado y que nosotros podemos recuperar hoy día, y a lo mejor eso genera una línea genealógica que nos permite hoy día repensar de mejor manera cómo hacemos las cosas. Y por eso la investigación, en mi caso, que yo soy historiadora del arte, claro que me hace sentido pensar hacia atrás también, ¿no es cierto? Y no consensualmente, sino también disensualmente sobre el pasado. Y traerlo hacia adelante para reconfigurarlo, pero no pensando de que estamos hoy día inventando nada, sino que hay cosas que podemos, digamos, reformular en conjunto. Nuestros interlocutores no están solamente acá, sino que a nivel latinoamericano nosotros somos parte de una red. Yo como investigadora soy miembro de la red de conceptualismos del sur, como investigadora, pero CRAC como organización es miembro de la red de residencias independientes iberoamericana, que es una red de varios otros espacios en distintos lugares de Latinoamérica y España, de espacios independientes que también hacen residencias con distintas líneas de trabajo, pero que a partir de conseguir fondos, etcétera, nos vamos articulando. A nosotros nos interesa es cómo hacemos las cosas juntos. Y esas metodologías de trabajo pueden ser investigación-acción, pueden ser desde reuniones desde juntas vecinales, metodologías en torno al levantamiento sociológico desde el campo de la antropología visual. La metodología de trabajo nos permite entender que esos modos de trabajo nos permiten entender que hay una cierta manera de combinar, ¿no es cierto?, elementos cualitativos, prácticos, que de alguna manera dan como sentido una proposición. Y esa proposición es un modelo de la realidad. Y ese modelo de la realidad, ¿no es cierto?, se talla directamente con tus maneras de construirla, ¿no? Hay cosas que han resultado muy bien, hay cosas que han resultado no tan bien. Como partimos hablando, ¿no? No hay una especie de ansiedad, ¿no? Porque agota. O sea, primero te agota a ti y después agota al que tienes al frente, sino que tiene que ver con una posición de crítica sobre ese modelo de producción y de gestión. Y la gestión no tiene que ver con un rédito económico que vuelve directamente para reinvertirse
en un X producto, sino que hay un ejercicio interesante de capital humano. Y cuando digo capital humano, de acciones, ¿no? que son posibles de poder encontrarnos.